Bien, saludos con todos. Como podemos ver en nuestra clase relativa al primer bloque, nos interesa una descripción sobre muy general y su aplicación en ciencias de la salud y la enfermería sobre lo que son tecnologías de la información y comunicación. Allí tienen la evaluación versará también por entre los documentos que tenemos allí y el foro que dispusimos para que ustedes participaran sobre el análisis e interpretación del uso de las tecnologías de información y comunicación. Vamos a buscar un concepto sencillo a través de una página web específica. Vamos a colocar aquí concepto de TIC. Vamos a buscar uno general. Entonces, dice acá aprendiz en línea. Vamos a tomar este como parte de la discusión. Y nos dice que las TIC o tecnologías de información y comunicación, también conocidas por sus siglas, son el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar la información y enviarla de un lugar a otro. Como puede verse, hay un abanico grandísimo y cada vez más amplio sobre el uso de las TIC. Prácticamente las TIC invaden todo nuestro espacio social y personal, en el sentido de que las utilizamos hoy día de manera muy generalizada, porque son, digamos, necesarias para comunicarnos. Sin embargo, los medios más importantes o los canales por donde más básicamente pasa esta información son la radio, la televisión y la telefonía, en este caso inteligente. Si quisiéramos hablar un poco de las ventajas de las TIC, pudiéramos decir que usadas adecuadamente, lo primero que podemos decir es que apuntan o mejoran nuestras condiciones de vida y también nos permiten tener una muy buena opciones para desarrollarnos en lo personal. Estamos hablando que las tecnologías de información y comunicación no necesariamente, y aquí es donde viene un poquito la desventaja, es que si no son usadas adecuadamente, pudieran darnos una falsa perspectiva de una situación. Y bueno, lo estamos viviendo en este momento en el Ecuador, pero ya no sabemos qué creer sobre lo que está pasando en Guayaquil. Hay información que se desmiente a cada rato, una fuente oficial dice una cosa, otra fuente dice otra, y esto nos genera contradicciones. Yo creo que yo tengo una estrategia para cuando quiero enfatizar sobre un contenido específico. Cuando yo digo ojo, quiere decir que es importante y que se va a tomar en cuenta para la evaluación. Lo primero que quiero destacar para la evaluación tiene que ver con qué, no, qué cosas nos permiten como cosas positivas las TICs. Primero, son de fácil acceso a cualquier tipo de información en cualquier idioma, en cualquier formato. También que nos generan instrumentos para todo tipo de proceso de datos. En investigación, por ejemplo, tenemos paquetes específicamente para manejar información estadística o información de audio en el caso de las cualitativas. Existen grandes canales de comunicación por todos los dispositivos posibles. También permiten almacenar grandes cantidades de información, por ejemplo, el uso de la plataforma Zoom, que es el ejemplo más importante que tenemos en este momento, y el de Levea, permite que yo tenga información grabada incluso en la nube, sin que sea en un disco duro de una máquina específica. También es posible automatización de tareas, es casi como el uso de la robótica, que también es muy importante en el campo de ciencias de la salud, lo que hemos visto con el ejemplo del proyecto Da Vinci. Permite la interactividad, como en el caso de herramientas como el Facebook, como el WhatsApp, entre otros, Google Duo,
y entre muchos otros. Y es un instrumento cognitivo. Cuando habla de un instrumento cognitivo, quiere decir que tiene que ver con instrumentos de conocimiento que potencian nuestras capacidades mentales y permiten el desarrollo de nuevas maneras de pensar. Claro, yo no puedo opinar sobre lo que no sé o cuando lo hago, no lo hago con el conocimiento exacto y, digamos, actualizado de la información. Sin embargo, pues también es importante eh, el Internet como un paso intermedio con respecto a las TIC. No quiere decir que las TIC son solamente virtuales. Yo también puedo utilizar herramientas presenciales. En un salón de clase estoy utilizando a lo mejor un Infocus o algún proyector. Estoy utilizando una pizarra magnética. Es decir, hay cualquier cantidad de eh, herramientas para el uso de la formación. A nosotros nos interesa mucho esta discusión porque en dos sentidos. Uno tiene que ver con las TIC desde el punto de vista de la salud y desde el punto de vista de la educación. Como decimos, en este momento no sabemos si estamos más lejos o más cerca, en el buen sentido de que necesitamos estar distantes por la situación de la emergencia mundial sanitaria, pero a la final estamos más cerca tal vez porque tenemos mejor interacción con el estudiante, tenemos más para ofrecer. Sí es cierto que algunos no estamos muy acostumbrados al cambiar del estilo presencial, pero igual es algo que en lo cual estamos inmersos y no podemos, de lo cual no podemos desembarazar. Entonces, eh, las TIC son tan importantes incluso hoy día para cualquier actividad humana. Dentro del campo de la salud, tomando en cuenta ahora el sílabo, pues entramos en el terreno docente. Pues en el terreno docente hay muchísimas TICs. Básicamente, en este momento, lo que queremos hacer una síntesis de cuáles pueden ser, no es perentorio para esta unidad trabajar específicamente con alguna, ¿sí? Entonces, como lo tenemos en nuestro curso, es importante hablar en la educación. Lo que les puedo manifestar es que también depende de cuál es el enfoque de las TIC en educación. Hay el enfoque, por ejemplo, cognitivo, donde lo que se me da es información y yo a veces ni siquiera la proceso, lo que tengo es que recordarla. Existen enfoques un poquito más actualizados en la educación, donde está, por ejemplo, el constructivismo. Constructivismo es una forma de educación que parte del hecho de que yo tengo que ver en la realidad el provecho de esa información que se me está dando y la aprenderé en la medida que la considere aplicable en mi campo social o en mi campo profesional. Y también existe una tendencia que tal vez no sea todavía una teoría, que tiene que ver con el conectivismo. El conectivismo de Siemens tiene que ver con el uso de cualquier tipo de tecnología de información y comunicación para formarnos. Entonces, si yo puedo acceder a un curso en línea, pero si puedo tener acceso a un texto o a un audio, a un video, a cualquier herramienta digital que me permita entrar en conocimiento de lo que corresponde hacer. Entonces, esto tiene que quedarse claro de nuevo, que tiene que ver con el enfoque. En mi caso, por ejemplo, pues tengo algún tiempo manejando estas herramientas digitales y para mí es un gusto trabajarlas porque me parece que es necesario. Nosotros crecemos en la manera que aprendemos cómo usar estas herramientas. Entonces, para poder tener esto de manera al alcance, pues es necesario tener internet. Y en el campo de la salud, las TIC cada día se transforman en una necesidad, especialmente en estos casos, solamente para la comunicación, para la atención prehospitalaria, para el registro de la historia clínica digitalizada, para la referencia a otros niveles de atención, para poder generar un diagnóstico, poder transmitirlo a distancia, para hacer cirugías robóticas,
para hacer atención también robótica, es decir, tiene un amplio uso en la parte educativa, también los simuladores para aprender procedimientos específicos. Esta es una tecnología que tal vez esté al acceso en otras latitudes, pero todavía nosotros nos estamos manejando muy en el campo presencial. Entonces, de manera muy general, eh, podemos seguir de manera incontable describiendo elementos que tengan que ver con la formación en salud. Pero de manera muy general es lo que estamos buscando aprender. Entonces, por acá, entonces hasta este punto, es importante entonces para cerrar esta parte, dejar claro que la información es muy básica la que necesitamos en este momento.